Hoy comenzó a regir la norma de uso obligatorio de mascarillas en el transporte público y privado remunerado. Varias preguntas. ¿Es una medida acertada? ¿Qué cuidados adicionales debo tener si me desplazo en dicho transporte? Bueno, para despejar esta y otras dudas, nos acompaña hasta ahora el infectólogo de la Clínica Las Condes, Rodrigo Bramey. Preguntas y comentarios, como siempre, abrimos este consultorio virtual a través de #Noticias24. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, parto con la primera pregunta. ¿Cómo evalúa usted esta medida por parte de la autoridad del uso obligatorio de mascarillas en el transporte público y privado remunerado? La verdad es que es una medida que ha ido cobrando fuerza en todo el mundo. Lo venimos aprendiendo de las medidas tomadas en los países orientales, en Singapur, Taiwán, Hong Kong y China. Y aparentemente en conjunto con las otras estrategias, es una estrategia que otorga beneficios en restringir la diseminación del COVID-19. Así es que yo creo que es positiva y esperemos que la población colabore en implementar esta medida. Hay que también complementar eso, doctor, con lo que usted dice, con el llamado que ha hecho el gobierno a confeccionar las propias mascarillas, principalmente con el objetivo de que las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas de mejor calidad, podríamos decir, estén destinadas al personal de salud. Lamentablemente, en todo el mundo hay falta de stock de insumos médicos, de elementos de protección personal, y estoy muy de acuerdo que se debe priorizar las mascarillas quirúrgicas para el personal de salud, porque no podemos dejar a los hospitales sin elementos de protección adecuados. Ahora, no olvidar que el uso de mascarillas tampoco es una cosa mágica y debe ir necesariamente acompañada de todas las otras estrategias para mitigar esta pandemia. Por lo tanto, el llamado es a mantener el aislamiento social, es a no salir de la casa. Si va a salir, que sea algo estrictamente necesario, manteniendo la higiene de manos frecuente y obviamente la distancia cuando se pueda con otras personas. Doctor, en ese sentido, rescato lo que usted dice y lo destaco también, lo hemos comentado durante todos estos días de crisis sanitaria, que lo clave aquí es el lavado de manos. Tener una mascarilla y no lavarse las manos finalmente no significa nada. Y también otro punto, y ahí quiero profundizar con usted, el correcto uso de las mascarillas, porque podemos contar con ellas, pero si no lo usamos bien, finalmente estamos contaminándonos igual, ¿no? Así es, lamentablemente estos virus respiratorios, incluido el nuevo coronavirus, se transmiten por contacto y por gotitas, y por lo tanto, si yo me subo a un bus y toco las manillas que pueden estar contaminadas por otro pasajero y después me llevo con las manos a tocar la mascarilla o la cara, obviamente me voy a contaminar. Si yo tomo la mascarilla por su superficie, la toco, la puedo contaminar. Por lo tanto, el correcto uso incluye el manipularla a través en los elásticos en el fondo, retirarla de la misma manera, eliminarlas después del uso o lavarlas si es que son reusables, y obviamente la higiene de manos en todo momento. Ahí, doctor, también hay otro tema con respecto a las mascarillas, lo hemos comentado, los materiales con que ahora uno puede usar su propia mascarilla. Obviamente la N95 es la mejor, pero claramente si estoy optando por tela, estoy optando por trapo de cocina, estoy optando por polera, a su juicio, ¿cuál es el mejor material o los mejores materiales para poder hacer uno mismo las mascarillas? Sí, hay algunos estudios al respecto de hace varios años atrás en que se analizaron las eficiencias de las distintas telas con que se pueden confeccionar mascarillas, y obviamente las mascarillas de uso médico, como son la N95 y la quirúrgica, son las que tienen mejor eficiencia, y las distintas telas tienen diferentes eficiencias de acuerdo más bien a la densidad de la tela. Las telas o los géneros que están confeccionados con alta densidad de hilos probablemente sean las mejores en impedir el traspaso de gotitas, que eso es lo que queremos. Ahora, la OMS y el CDC recomiendan que frente a una exposición cercana, como puede ser transporte público, entre no usar nada y usar una mascarilla de tela casera, cualquiera de ellas, obviamente algún grado de protección vamos a tener. Claro, hasta una bufanda de hecho puede servir en ese caso, pero usándola bien en ese sentido. Doctor, lo llevo a un tema relacionado que también ha sido de alta discusión, la situación de la red de asistencia de salud en nuestro país, especialmente las situaciones críticas que hay que estar preparándose constantemente para pensar efectivamente que se va a llegar a ese minuto. Las camas críticas, los operarios, el personal de salud para esta instancia, también los ventiladores mecánicos. Hasta ahora, con lo que ha podido ver desde lo que se da desde las autoridades de salud, también en su experiencia, ¿cómo evalúa en qué situación estamos en eso?
Yo creo que estamos en una situación de tranquilidad a nivel promedio país, porque todavía no se satura la ocupación de camas críticas ni de ventiladores, y en la medida que se mantenga esta curva lineal y no exponencial de aumento de casos, yo creo que el sistema de salud podría estar respondiendo adecuadamente a las necesidades. Todo va a depender de cómo se comportan los números de nuevos casos en las próximas semanas para saber si el sistema de salud va a ser capaz de atender las necesidades que surjan. Abrimos entonces nuestro consultorio, las preguntas a través del hashtag Noticias24, doctor. Ahí Pablo Antrax nos dice lo siguiente, nos pregunta: soy diabético tipo 1, hipertenso, enfermo renal. ¿Qué tan peligroso es que me contagie de COVID-19? Bueno, lamentablemente sabemos nosotros que en la lista de factores de riesgo para evolución complicada de COVID-19 están todas las patologías que usted me acaba de mencionar. Por lo tanto, una persona que presenta todos los factores de riesgo que mencionamos, obviamente tiene un alto riesgo de una evolución complicada y obviamente necesidad probablemente de camas críticas en caso de adquirir la infección. Claro, porque cuando hablamos de enfermedades crónicas es un espectro bien amplio, pero evidentemente hay que tener claridad de que ya por tener una enfermedad crónica, una enfermedad de este tipo, como nos cuentan ahí, es un grupo de riesgo. Cristino Paso nos pregunta lo siguiente, doctor: ¿podrían enseñar a sacarse los guantes porque tiene una técnica para no infectar las manos? Es muy relevante porque hemos estado viendo la técnica para el uso correcto de la mascarilla, pero para los guantes también hay un protocolo bien importante. Sí, existe un protocolo para postura y retiro de guantes. Sin embargo, yo creo que para la población general no recomiendo el uso de guantes porque es muy difícil que mantengan la técnica adecuada para el retiro y es fácil contaminarse y volver a recontaminarse. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene más sentido común para la población general es la higiene de mano con agua y jabón, muy barato, muy simple y muy útil. Claro, y en ese sentido el llamado va a estar constantemente lavándose las manos, pero de alguna manera ir monitoreando cuando uno toca alguna superficie o algo de esa manera, digamos, ¿no? Más allá del uso de guantes, que evidentemente puede ser una barrera importante, pero igualmente puede estar contaminado, y si yo me paso los guantes, las manos con los guantes a la cara, finalmente no queda nada, ¿no? Así es, y la otra cosa que es importante, recordemos que esto se trata de transmisión entre personas y objetos contaminados. Por lo tanto, si hay una persona que está en su casa, que no va a salir ni va a tener contacto con otras personas, no necesita lavarse las manos a cada rato ni usar guantes en su casa. Esto es en la interacción con otras personas, en la interacción cuando yo voy a un supermercado, a una farmacia, es ahí donde yo debo prevenir el contagio con otras personas. A ver, otra pregunta que muchos se hacen también, hablábamos de las mascarillas, de los guantes, la situación del diagnóstico. Principalmente hemos hablado de los síntomas, son síntomas que han ido evolucionando, se han sumado otros síntomas según la evidencia científica internacional, pero muchos dicen: ¿cuándo es el minuto que yo tengo que ir a consultar a un centro asistencial por la eventualidad que tenga COVID-19, doctor? Bueno, en las ciudades que tienen circulación comunitaria, como por ejemplo Santiago, en las comunas que conocemos, obviamente la presentación con síntomas inespecíficos respiratorios altos, ya sea tos irritativa, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular y fiebre, obviamente cualquiera de ellos o un par de ellos podrían dar la pista de que tenga la infección. En el caso que sean síntomas leves, yo creo que la sugerencia es asumir que es COVID y quedarse en la casa, hacer la cuarentena por 14 días. Sin embargo, si los síntomas son muy intensos, fiebre muy alta, dolores musculares muy fuertes o dificultad respiratoria, la recomendación es acudir a la urgencia para hacer el diagnóstico y el manejo médico adecuado. Doctor, vamos con otra pregunta. El hashtag Noticias24 nos pregunta lo siguiente: ya que están comprando más ventiladores, ¿están capacitando personal idóneamente para tratar a pacientes críticos ventilados? Le sumo a esta pregunta que nos hacen a través de redes sociales lo que fue el anuncio también del gobierno con respecto a reacondicionar máquinas de anestesia y anestesistas para justamente llevar el proceso de ventilación mecánica. Eso es muy relevante, recordar que las máquinas, como los ventiladores mecánicos, no se manejan en forma automática solos. Se requiere recurso humano que muchas veces es escaso.
En este periodo, por lo menos en nuestra institución, acá en la clínica, se ha hecho un programa de capacitación enorme para, obviamente, capacitar más personal en esta circunstancia de medicina crítica, y yo espero y supongo que el Ministerio de Salud también está haciendo lo mismo en los diferentes hospitales, porque obviamente vamos a tener una demanda de no solamente ventiladores, sino que recursos humanos especializados, que es muy valioso y escaso. Otra pregunta, doctor, en redes sociales, la compartimos de inmediato con todos ustedes. A ver, Karina nos dice, ¿sirve la tela de las cortinas blackout para mascarillas? No he visto ningún estudio con ese tipo de tela, sin embargo hay que considerar dos cosas. Uno es la protección que tenga al traspaso de gotitas y otro es la capacidad que tenga la persona de respirar a través de la tela. Así es que yo supongo que sí puede servir, pero no tengo el conocimiento que se puede respirar fácilmente a través de ella. Y un tema importante ahí, doctor, cuando se humedece ya la mascarilla hay que lavarla, o si no, finalmente también pierde toda la propiedad de filtrar el virus. Nos preguntan otra cosa, a ver, ¿es posible tener algunos síntomas sin fiebre? Tener síntomas, pero que la fiebre no existe, y que de hecho se lo pregunto porque también hay varios comentarios de personas que les dicen, mientras no tenga fiebre no puedo ir a un centro asistencial a hacer el examen PCR o el examen rápido de COVID-19. Sí. Bueno, esa recomendación de no acudir a los centros de urgencia en ausencia de fiebre se refiere más bien a que se requiere o se recomienda consultar frente a síntomas severos o intensos, que incluye la fiebre habitualmente. Pero eso no quiere decir que la infección por coronavirus siempre tenga fiebre, porque efectivamente no es así. Hay un porcentaje muy grande de pacientes que no presenta fiebre. De hecho, en algunas series de pacientes que incluso se hospitalizan, menos de la mitad de ellos ingresan sin fiebre al recinto hospitalario. Pero si consideramos que hay muchos pacientes que se presentan formas leves, la mayoría de ellos no tienen fiebre. Claro. Vamos con otra pregunta. Hartas preguntas nos están haciendo, doctor. Agradecer, por supuesto, a quienes nos ven a esta hora y compartir con el doctor estas consultas. A ver, ¿y la protección en los ojos qué tan importante es? Muy buena pregunta. Sí, la mucosa ocular, al igual que la mucosa respiratoria y bucal, son puertas de entrada posibles para este coronavirus, y nosotros recomendamos la protección en el ambiente más bien médico, donde hay exposición a gotas en forma importante, como por ejemplo podría ser un procedimiento de intubación o de fibrobroncoscopía o de endoscopía, en donde vamos a manipular las secreciones respiratorias y pueden saltar a la mucosa ocular de los operadores, del funcionario. Pero en términos generales, en la población, es muy bajo el riesgo como para recomendar el uso de protección ocular. Vamos con otra pregunta al doctor Blamy. En este minuto, en hashtag Noticias 24, nos dicen, creo que tuve coronavirus, estoy en cuarentena desde que me sentí muy mal, con varios de los síntomas. ¿Cómo podría después saber si tuve o no? Soy diabética e hipertensa, aún no me siento muy bien. Bueno, para esa situación clínica existen los métodos serológicos que detectan anticuerpos en la sangre de los pacientes que ya han tenido la infección por coronavirus. Lamentablemente, el desempeño de estos test serológicos no ha sido tan bueno como uno quisiera. Estos son los test rápidos. El Ministerio de Salud, ¿no? tiene una lista. Sí, lo que pasa es que hay dos tipos de test rápidos, algunos que detectan anticuerpos, que son los que me estoy refiriendo en este minuto, sí, y hay otros que detectan antígenos en hisopado nasofaringeo, que es análogo a la PCR. Ahora, refiriéndome específicamente a la pregunta de la televidente, los test inmunológicos que detectan anticuerpos en sangre serían los que sirven para detectar si una paciente tuvo la infección hace 2 o 3 semanas atrás. No están disponibles en todas partes. El Ministerio tiene una lista de test aprobados por el ISP para este fin y esperemos que pronto se expanda su accesibilidad al público. Vamos con otra pregunta, doctora. Hashtag Noticias 24, recordando también a quienes nos ven a esta hora que en 24horas.cl hay muchísima información sobre las dudas recurrentes sobre este coronavirus, así que importante esa información de servicio que pueden consultar en 24horas.cl. Luis nos dice lo siguiente, si el virus aún no está incubado, ¿se puede transmitir de todas formas? A ver, lo que entiendo de la pregunta es si el paciente está en el periodo de incubación, claro, y aún no tiene síntomas. Bueno, efectivamente sí, y ese es uno de los problemas más grandes o desafíos que nos ha planteado esta epidemia, que los pacientes pueden transmitir en ausencia de síntomas. Está la descripción de algunos casos que cursaron la infección completamente asintomáticos y pudieron transmitir a sus contactos. Así que la respuesta lamentablemente es que sí.
Bien, doctor, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación, por aclarar las distintas dudas y por supuesto también por todo el trabajo que están desarrollando ya en la Clínica Las Condes. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.